capítulo 6. Quite su mente de la comida, de la kermés, y con la predicación que vamos a ver el día de hoy va a quedar más que claro el porqué. Juan 6 del 22 al 27. ¿Ya lo tenemos? Vamos a darle lectura. Dice la escritura: el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en esa barca con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al mar, donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor Jesús. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallando a Jesús del otro lado del mar, le dijeron: Maestro, es lo que significa la palabra rabí, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de verdad les digo, de cierto os digo, amén, amén. Acuérdese de esta frase, ya la estudiamos. Amén, amén. Ustedes me buscan, no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este, al Hijo del Hombre, señaló Dios el Padre. Cierre sus ojos y vamos a orar y vamos a decirle: gracias, maravilloso Dios, por la oportunidad que nos das nuevamente de estar aquí en tu casa y de recibir la enseñanza sana, la enseñanza no adulterada, que es tu palabra predicada expositivamente, Señor. Gracias por tenernos a bien para esta bendición. Te rogamos solamente que nos des nuevamente un corazón como el de Nicodemo, Señor, dispuesto, que hagamos todo lo posible, aunque arriesguemos todo, pero ir contigo a aprender de ti, Señor. Esa es nuestra petición especial el día de hoy. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te decimos amén. Hasta el momento estamos estudiando el 6º capítulo del Evangelio de Juan. Hasta el momento hemos escudriñado los primeros versículos de este capítulo, que nos van a dar el contexto a las palabras que Jesús habla. Acuérdense, no son textos aislados. Vimos que anteriormente Jesús multiplicó panes y peces para dar de comer a más de 5,000 personas, pero las personas no entendieron el propósito en ese instante del milagro y querían hacer rey a Jesús y pensaron: este es el que nos va a librar de la opresión romana. Por eso es que Jesús se retira a estar solo al monte a orar, como era su costumbre. Antes de irse a orar, había dado instrucciones directas a sus discípulos: súbanse a esa barca y vayan del otro lado del mar de Galilea. En ese trayecto de noche, sin Jesús, al menos no presente de forma física a su lado, es que los discípulos se vieron azotados por una fuerte tormenta. Para colmar la situación, cuando Jesús se acercaba caminando a ellos, Él hizo algo milagroso: caminó sobre el mar como si fuera tierra firme. Estos discípulos, los 12, lo confunden con un fantasma y se llenan de miedo, dice la Escritura. Es aquí donde Jesús dice las palabras: yo soy, no tengan miedo. Mismas palabras que se repiten a lo largo de la historia de la cristiandad y que nos han dado consuelo a lo largo de la historia de la Iglesia de Cristo. Descansamos en que yo soy, en que Cristo es quien nos infunde ánimo. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros descansamos en Cristo solamente. Es aquí donde aprendimos el motivo por el cual pasamos por la tormenta, por el fuego de prueba, la tribulación en la vida de un cristiano. Ya habíamos aprendido anteriormente el primer propósito, cuando Jesús le dice a Felipe: Felipe, ¿de dónde vamos a sacar pan para que coman estas personas? Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Lo hizo para saber, o para que Felipe, se diera cuenta de lo que había en su corazón. Esos son los dos propósitos por el cual pasamos en la prueba. El primero, revelarnos a nosotros mismos lo que hay en nuestro corazón. Dios ya sabe cómo vamos a reaccionar en la prueba. Sí, ¿tú lo sabes?
¿Tú sabes cómo vas a reaccionar? Muchas veces decimos como Pedro: Señor, aunque tenga que ir contigo a la muerte, pero no te negaré. Y a la primera decimos: no, yo no voy a la iglesia, yo solamente me invitaron, es que había kermés y por eso fui, pero cristiano no, ¿cómo creen? No, la kermés es que ahí se come bien sabroso. El segundo propósito, lo entendimos la semana pasada, es ayudarnos a madurar nuestra fe. Para que nuestra fe vaya madurando, el Señor va poniendo pruebas a nuestro alrededor. Lo mismo hizo con sus discípulos. Jesús sabía que iba a estar 3 años y medio con ellos, y que después sería llevado al cielo. El Espíritu Santo estaría con nosotros a partir de entonces. Por eso Jesús tenía que madurar la fe de sus discípulos. A partir de este punto, el relato se convierte ya de forma exclusiva al Evangelio de Juan. Lucas ya se había desviado a otro acontecimiento. A partir de este punto, Mateo y Marcos ya no tocan nada de lo que sigue aquí adelante. Lo que nos narra a continuación el discípulo amado es la reacción de la gente, el morbo con el cual seguían a Jesús. Vamos a leer nuevamente el versículo 22 al 24. Dice la Escritura: el día siguiente, la gente que estaba del otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en esa barca con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en las barcas, fueron a Capernaum buscando a Jesús. El empeño que las personas pusieron en seguir a Jesús, porque hay gente que lamentablemente luego toma este ejemplo y dice: tú sé como la gente, la multitud, que no importaba que no Jesús se hubiera ido caminando y los discípulos adelante, tú busca una barca y sigue a Jesús hasta lo último de la tierra. Lamentablemente el empeño que pusieron estas personas no es digno de imitar. No es el mismo tipo de empeño que puso Nicodemo cuando visitó a Jesús de noche. Nicodemo tenía interés en la palabra, tenía interés en la persona de Jesús. Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Enséñame, quiero aprender. La gente seguía a Jesús de una manera muy diferente en este capítulo. Y al menos estos versículos nos dejan ver dos situaciones en el corazón de las personas aquí. El primero, que la gente se sentía desamparada sin Jesús. Jesús se había marchado precisamente cuando querían hacerlo rey. No sabían dónde podía estar. Esto había dejado a la multitud con una gran incertidumbre, con un sentimiento de desamparo, como a la deriva. No sabían qué hacer, no tenían ya rumbo fijo en sus vidas. Lo segundo que podemos aprender, o que vemos en el corazón de esta gente, es que fueron muy diligentes en buscarle, que sí tuvieron ganas de buscar a Jesús, pero por el motivo equivocado. Ellos registraron los alrededores, anduvieron buscando dónde está Jesús, qué pasa, dónde se fue. Cuando vieron que ni él ni sus discípulos estaban, subieron a las barcas para ir a buscarle al otro lado. Pero ellos tenían un interés por sacar una ganancia o un beneficio, y eso fue lo que impulsó el corazón de estas personas. No buscaban a Jesús porque le amaran, buscaban porque querían recibir algún beneficio de parte de Dios. La búsqueda de la gente tuvo fruto. Después de un tiempo, ellos encontraron al maestro después de atravesar el mar en calma. A diferencia de los discípulos que pasaron por en medio de la tormenta. Quiero que ponga mucha atención, pues aquí ya empieza a tomar forma nuestra enseñanza bien el día de hoy. La gente va con un corazón totalmente torcido a buscar a Jesús. Dicen: ¿dónde está el que nos dio de comer? ¿Dónde está el que puede sanar a mi tío enfermo? ¿Dónde está el que puede hacer más milagros? ¿Dónde está el que puede ser rey de Israel y librarnos de estos romanos que nos tienen oprimidos? Y cuando ellos se suben a la barca y pasan por el mar, pasaron tranquilos. No hubo tormenta, no hubo oscuridad,
no hubo fantasma, no hubo miedo, no hubo nada. Los discípulos, que ya Jesús estaba transformando su corazón y que decían: Señor, conozco que vienes de Dios como maestro porque me has dicho toda mi vida, Señor, te seguiré a donde vayas. Ellos, que su corazón poco a poco estaba transformándose, tuvieron que pasar por el medio de la tormenta y de la prueba. Podemos aprender una valiosa lección de este hecho, y es que no nos debe de sorprender que muchas veces los impíos... ¿Quién es un impío? Nosotros somos gente piadosa por la gracia de Dios. Dios nos hizo nacer de nuevo. ¿Cuántos dicen gracias a Dios? Entonces, tú eres una persona piadosa que busca de manera pía al Señor Jesús, que amas a Jesucristo. Los impíos es sinónimo de pecadores, de paganos, si lo quieres ver así en la Escritura. Que no nos sorprenda que los impíos pasen muchas veces por una mejor travesía en esta vida que los que genuinamente buscamos a Dios. No es la primera vez que lo vemos en la Escritura y no es la primera vez que me pasa como pastor. Me ha pasado muchas veces que se acerca mucha gente y me dice: pastor, mi compañero de trabajo tiene mejor sueldo que yo y él tiene otra mujer y yo no, y yo amo al Señor, porque a mí no me va como él. Pastor, mi vecino ya tiene coche nuevo y a mí no me va tan bien, y eso que el vecino hace tranzas y yo trabajo honradamente. Pastor, y muchas de esas quejas muchas veces he tenido que escuchar, y no solamente en la vida real se da, vaya, también la Escritura es real, pero no es la única vez que lo encontramos en la Escritura. Acompáñenme a dos citas: Habacuc 1, del 1 al 4. ¿Qué pasa aquí, amado hermano? ¿Por qué los discípulos pasaron por la tormenta, por la oscuridad? Fueron zarandeados por el miedo de que venían un fantasma. Habacuc 2:4, 1 del 1 al 4, perdón. El 2:4 es la famosa frase de Habacuc citada por Pablo: mas el justo por la fe vivirá. Pero el 1 del 1 al 4, Habacuc fue contemporáneo de Jeremías. El profeta Jeremías y el profeta Habacuc vivieron en la misma época, pero Jeremías estaba más metido en el pueblo, en la corte, cerca del rey de Judá, de la clase noble. Habacuc era más del pueblo. Habacuc, Jeremías, más de la clase noble, con los reyes, con los dirigentes del pueblo. Ellos vivieron en una época en la que el pueblo de Judá, el pueblo de Jerusalén, de Israel, decía de labios: te amo, Señor, tú eres bueno, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Tenían sus dichos, como los evangélicos de hoy en día, que dicen: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, por eso no me va a ir mal. El apóstol Pablo no escribió eso con ese fin. El apóstol Pablo estaba diciendo: me ha tocado bien, me ha tocado mal, me ha tocado comer, me ha tocado pasar hambre, me han pateado, y aún así yo sigo predicando el evangelio porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el contexto de Filipenses 4:13. La gente en la época de Habacuc era social, culturalmente mala, pero decían: pero tenemos el templo y tenemos al Señor, aleluya, el Señor no nos va a pasar nada. Escucha lo que le pregunta Habacuc por esa gente. Dice: es gente mala que le va mejor a mí, que yo no soy como ellos. ¿Qué pasa, Señor? Profecía sobre, soy en Nahum. La profecía que dio el profeta Habacuc hablando con Dios: ¿hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no me oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Habacuc le está diciendo: Señor, estoy llorando, estoy clamando, ve cómo es esta gente alrededor de mí, violenta, hacen cosas malas, y tú parece que no escuchas nada de lo que oro. ¿Por qué me haces ver iniquidad? ¿Por qué me permites que vea el pecado y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada. ¿Qué significa esta frase? Que toman la ley
Eran así muy, oh, es que yo traigo mi Biblia bajo el brazo y, oh, no, y tomaban la ley como si fueran muy santos, muy pulcros, pero vivían como les daba la gana. Por eso Habacuc dice, oye, la ley es debilitada, Señor. Dice, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Habacuc le estaba diciendo en pocas palabras a Dios, Dios, la gente mala le va bien. La gente que te buscamos, la gente mala nos está oprimiendo. ¿Qué pasa aquí, Señor? Salmo 73, del 1 al 9. Es otro ejemplo de lo que te estoy diciendo. El salmista Asaf, él es quien escribe el Salmo 73. Pasa por una situación parecida. Salmo 73, del 1 al 9. Los discípulos, y no es la única, si te das cuenta, la Biblia está llena de historias así, pero de gente que se atrevió a pararse y a decirle a Dios por qué, si son contadas, pero está llena de personas que dices, oye, hicieron el bien y después mal. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, casi caigo, por poco se resbalan mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los pecadores. Yo vi que ellos no te buscaban, Señor, y que les iba bien. Yo dije, oye, yo quiero lo que ellos tienen, porque no tienen congojas por su muerte, su vigor está entero, no pasan trabajo como los demás mortales, no son azotados como los demás hombres. La soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Aparte de que son malos porque no buscan al Señor, todavía les va bien, son soberbios, son violentos. Eso está diciendo el salmista Asaf. Versículo 7. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Hoy en día, ponlo así, vas a voltear a ver y vas a decir, ya trae el iPhone X y yo no, pero si yo soy hijo de Dios. Por eso, porque el Señor sabe que te hace daño el iPhone X. A mí no, Señor. Logran con creces, versículo 7, los antojos de su corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo, ni siquiera dan gracias y dicen, porque al menos algunos dicen, bueno, gracias a Dios tengo esto, que me dio mi negocio de narcomenudeo. Gracias a Dios, pero bueno, al menos medianamente, pero estos se mofan del cielo, dicen, Dios, yo trabajé para tener lo que tengo, yo soy el que le echo ganas, mi trabajo es el que me saca adelante. Si Dios no te da luz de vida, entendimiento, no te da mano, no te da pies, no puedes hacer nada. Por eso es siempre, gracias a Dios, todo. Versículo 9, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. ¿Alguna vez has visto que las personas que no son hijos de Dios parece que les va muy bien? ¿No te has preguntado por qué es así? Muchas me han dicho algunas veces, ¿qué pasa, pastor? ¿Por qué mi vecino? ¿Por qué mi jefe? ¿Por qué mi compañero de la escuela? Pastor, yo estudié y saqué un 8, él no estudió, sacó su acordeón y pasó con 10. Pero tú estás bien delante de Dios, no te preocupes con eso. Tú guardaste tu integridad como hijo de Dios, él no tiene integridad. ¿Qué pasa con estas situaciones? Como el profeta Habacuc se preguntan, ¿por qué Dios no hace nada? ¿O cuántas veces hemos estado en la situación de Asaf, dudando de que Dios es bueno solo por las circunstancias adversas? Porque Asaf comienza diciendo en el versículo 1, vamos a leerlo 1 y 2, ciertamente bueno es Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, mis pies casi se deslizaron. ¿Qué está dando a entender Asaf? Llegué a pensar un momento que Dios no era bueno porque me estaba yendo mal, porque vi que a él iba mejor que a mí. Yo pensé que Dios no era bueno. Le tengo una noticia, amado hermano. La Biblia dice que te vaya como te vaya, estés como estés, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta siempre. No importa que estés en medio de la prueba, la voluntad de Dios sigue siendo buena, agradable y perfecta para tu vida. Y si estás pasando por ahí, Dios sabe que es lo mejor para tu vida. ¿Cuántas veces hemos dudado como Asaf
que Dios es bueno porque la situación a nuestro alrededor nos está ahogando y quitamos la mirada de lo que de verdad importa, que Cristo es nuestra vida. Por eso muchas veces suceden estas cosas. Cuando veamos a algún impío prosperar y nosotros no lo hagamos, no nos cause envidia, que tampoco te confunda, ni mucho menos desconfíes de Dios. Dios aún tiene el control de tu vida. Si pasas por una situación parecida, es porque Dios quiere desarrollar en ti el carácter de Cristo, específicamente dos partes: paciencia y dependencia total de Cristo. ¿Sí me escuchó? Cada vez que tú vuelvas a ver una persona a tu alrededor impía, que prospera y tú no, dile: Señor, gracias, estás trabajando paciencia en mi corazón y estás trabajando dependencia total de ti, porque tenga o no tenga, puedo decir como Job: el Señor dio, el Señor quitó, bendito es el nombre del Señor. Pero si tu corazón arde de envidia y quieres tener lo que el otro tiene, entonces sí, humíllate y dile: Señor, cambia mi corazón, yo no quiero los que los demás tienen, yo te quiero a ti. Y a partir de ahí, todo lo demás fluye. Dale un aplauso al Rey. Regrese a Juan 6. Después de hallar a Jesús, la multitud le preguntó: Rabí, ¿por qué llegaste aquí? ¿Cómo llegaste acá? Juan 6, 25. Así que no les sorprenda que los impíos prosperen. No es la primera vez que lo vemos en la Biblia. Después lees en tu casa todo el Salmo 73. ¿Sabes qué termina diciendo Asaf? Oh Señor, pero tú me vas a dar vida eterna, con eso tengo. Gracias Dios, no necesito más. Y si tú estás en Cristo puedes pensar lo mismo. En el versículo 25, continuamos nuestro estudio. Dice la Escritura en la última parte del versículo: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Por el versículo 59, ya después lo lee, sabemos que llegaron a la sinagoga de Capernaum, porque en el versículo 59 el apóstol Juan dice: todo esto, ¿qué es todo esto? Todo el relato, todo el diálogo que tuvieron sucedió en la sinagoga de Capernaum. Sin embargo, lo que nos sorprende aquí es que es todo lo que tengan que decirle al maestro. No llegan y le dicen: te amo, no llegan y se rinden a sus pies, no llegan y le dicen: me haces falta para poder vivir, no llegan y le dicen: Señor, tú eres mi Mesías, tú eres el profeta. ¿Qué le preguntan nada más? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cuándo llegaste aquí? Estaban más preocupados por los movimientos de Jesús que el cómo y cuándo llegó del otro lado. Pero no se preocupaban por lo verdaderamente importante, y es lo que había en sus propios corazones. No se habían dado cuenta que los seguían por los motivos equivocados. Por ello Jesús no los felicitó en su afán de buscarle. No les dijo: oh, qué buenos siervos, veo que tomaron la barca y cruzaron el mar, no importando, buscaron hasta que me encontraron. Jesús no los felicitó, sino que los reprochó por el bajo impulso de su búsqueda. Esto lo sabemos. El versículo 26 nos dice: respondió Jesús a la pregunta: ¿cuándo llegaste acá? Y les dijo: de verdad les digo que me buscan, no porque vieron las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Ya entendimos el amén, amén de Jesús. Cuando Jesús decía amén, amén, precedía una gran verdad. No siempre decía amén, amén Jesús, o sí decía siempre amén, amén. No, él predicaba varias veces, dijo varias parábolas, pero no todas comenzaba con desierto, desierto, traducido para que tome una buena dinámica el texto, pero realmente Jesús decía amén, amén y comenzaba a hablar. Jesús solamente lo decía cuando iba a hablar una verdad relevante a las vidas, y en este caso Jesús les dijo: amén, amén, les voy a decir lo que hay en su corazón, pongan atención. El falso evangelio de la prosperidad ha hecho que mucha gente sea como los que buscaron a Jesús en ese entonces. Las demás doctrinas demoníacas y falsas, como ese evangelio que abundan hoy en día, hacen que las personas se acerquen a Dios con ese corazón, viéndolo como un genio que te puede cumplir deseos.
olvidan que Jesús es el Rey del universo. Por culpa de esta falsa doctrina, hoy en día abundan los cristianos. Hace tiempo titulé este tipo de cristianismo, el cristiano telenovela. Yo no sé, de verdad, yo no la vi, pero salía anunciado. ¿Usted nunca vio la telenovela Salud, Dinero y Amor? No, pastor, yo ya oraba en ese entonces en mi casa. Dicen que había una telenovela, nunca la vi, llamada Salud, Dinero y Amor. Y los cristianos telenovela abundan hoy en día. Vienen a la iglesia para que Dios les dé salud, para que Dios les dé dinero y para que Dios les dé amor. Ya. ¿Se acabó? Es todo lo que la gran mayoría del cristianismo busca en la actualidad de Jesús. Quieren un Salvador a la medida, que les dé todo lo que quieran, pero que nunca les pida nada, que nunca les pida un poco de su tiempo. Hermano, vamos a hacer, uy, no, pastor, es que mi tiempo, yo me tengo que ir, yo tengo que hacer, yo tengo otras ocupaciones. Que nunca les pidan dinero. Hermano, vamos a cooperar. Ay, no, es que el dinero, usted no se da en los árboles, pastor, hay que trabajar, a mí no me regalan mi dinero. Que nunca les pida su corazón, que nunca les pida su vida rendida a Dios en obediencia. La gente busca ese tipo de evangelio: salud, dinero, amor, pero yo no te doy nada, Señor. ¿Cuántos podemos o venimos a la iglesia sin la intención más que de escuchar el mensaje del evangelio? ¿Cuántas personas vienen por puro amor a Dios? En otras palabras, desinteresadamente. Cada vez son menos las personas que vienen a la iglesia y dicen: yo voy porque amo a mi Cristo y quiero escuchar la palabra predicada fielmente. La muestra está en que cada vez son menos las personas, en la apatía que tienen a los mensajes cristocéntricos. Son menospreciadas ese tipo de iglesias cuando no tenemos mensajes conforme a la fecha. Ay, yo pensé que hoy el pastor iba a predicar de la libertad en Cristo porque acaba de pasar el 15 de septiembre y pues era algo que tuviera que cambiar el mensaje, ¿no? El 10 de mayo, ay, vamos a ver qué habla el pastor de la mujer virtuosa, porque el 30 de abril, bendecir a los niños. El día del Padre, eso sí, bien espiritual, les voy a predicar cómo ser cabeza y no cola, dice la Escritura. Ay, sí, vamos, porque el Señor me va a enseñar a liderar las naciones. El 31 de diciembre, el último servicio del año, no cambiamos el mensaje y la gente dice: ¿no va a orar para que me vaya bien el año que viene? O por ejemplo, la semana pasada muchas iglesias se llenaron porque tenían comezón de oír, porque dijeron: tembló, te voy a hablar de los últimos tiempos. Y viste las iglesias llenas por comezón de oír. Segunda de Timoteo 4:3. Cuando tú predicas conforme a la fecha y cambias el orden o cambias la predicación expositiva por hablar de lo que se da en la fecha, discúlpame, por muchas escrituras que tengas, predicas antropocéntricamente, porque pones el deseo del ser humano en el centro. Nosotros no somos el centro de nada. Hace 500 años Copérnico y Galileo dijeron: bueno, la Tierra ni siquiera, el Sol no gira alrededor de la Tierra gira alrededor del Sol. No somos el centro del sistema solar, ni de la galaxia, ni del universo, ni de nada. No se trata de nosotros, amado hermano, se trata de Cristo siempre. ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Timoteo 4:3 dice la Escritura: porque va a venir un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Hace un año que cumplimos, por la gracia de Dios, 2 años predicamos de esto, y después lo busca, que es sufrir la sana doctrina. Dice: sino que teniendo que comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos desordenados. Mucho ojo, lo que nos dice aquí el apóstol Pablo es algo muy fuerte. El motivo por el cual hay tantos falsos maestros en el cristianismo actual es porque hay muchos falsos cristianos que no aman a Cristo, solamente buscan sus beneficios. ¿Sí me escuchó? Usted puede decir, como yo me pregunté alguna vez:
¿Cómo es posible, Señor, que haya gente como el Cash Luna, como Guillermo Maldonado, como tantos, como esta mujer esquizofrénica Ana Méndez, que se pusieron a decirle al huracán Irma, te vas de aquí, que no sé qué, y más tardaron en acabar de declarar que se iba, que el huracán tocó tierra en Miami? Desde ahí te das cuenta que son falsos profetas, pero que la gente los sigue por montones. Yo no envidio su dinero, de hecho, ni sus iglesias, porque son iglesias llenas de cabritos. No hay ovejas en esas iglesias. Las verdaderas ovejas, cuando no hay comida de oveja, se van a buscar donde les den pastos frescos, que es la palabra, la escritura. Pero tú te das cuenta y dices, ¿cómo es posible? Levantas una piedra y salen 3 falsos maestros, y levantas la otra y salieron 6. Y ya está saliendo de moda uno, se murió el otro y ya 3 tomaron su lugar. ¿Sabes por qué hay tantos falsos maestros? Porque hay muchos falsos cristianos en el mundo, que lo único que quieren es llenar su corazón. Lo único que quieren es como la gente que seguía a Jesús. Señor, hazme un milagro, dame pan, sana a mi hermano, sana a mi mamá, que me vaya bien, y nada más. Son falsos cristianos todo este tipo de personas que buscan mensajes antropocéntricos, que al momento que les toca sufrir por Cristo y el Evangelio, son el tipo de cristianos que prefieren regresarse al mundo, o peor aún, que buscan una iglesia a su medida, donde no los confronten, donde solamente apapachen su pecado y les digan, no hermano, tranquilo, Dios conoce tu corazón, en su momento Dios va a quitar que dejes a esa otra mujer, tú tranquilo, tú no te preocupes, Dios conoce tu vida. Mangos, que son falsos seguidores que no toleran las enseñanzas cuando son fuertes y dolorosas para su ego, cuando deshacen su ego por completo, cuando no les dejan nada de qué gloriarse. Por eso es que no todo mundo acepta las doctrinas de la gracia, porque sencillamente su ego no los tolera. Y si no sabe de qué estoy hablando, escuche las enseñanzas de los días miércoles, o venga los días miércoles, estamos estudiando las doctrinas de la gracia, y el ego humano queda deshecho por completo. Nosotros no hicimos nada para ser salvos. Dios no vio que ibas a tener fe, Dios no vio que ibas a ser bueno, Dios no vio nada bueno en ti. Él te escogió porque Él es bueno, punto, y se acabó. Nada más, para su propia gloria. Son personas que tienen comezón de oír, como Herodes. Vaya a Marcos 6:14. Yo sé que aquí no pasa así. Yo sé que aquí venimos, algunos tal vez sí invitados a la kermés, pero quiero creer que el Señor habla a sus corazones y dicen, yo no voy a venir, o los que somos de casa, los que somos cristianos, yo no vengo por una kermés, yo vengo porque quiero escuchar el mensaje de Jesucristo, porque amo a mi Señor Jesús. La kermés, la convivencia solamente es una... Exacto. Marcos 6:14 al 20 dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían es Elías, y otros decían es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Andaba con su cuñada, y Juan el Bautista lo reprendía duramente. Porque Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Versículo 20, porque Herodes le tenía miedo a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y lo escuchaba y se quedaba perplejo, pero le escuchaba de buena gana. ¿Qué tenía Herodes? ¿Amor por Dios? Herodes no dejaba a su esposa. Juan el Bautista le decía, deja a tu esposa, porque no es tu esposa, es tu cuñada, tu hermano todavía vive, no te es lícito estar casado con ella. Y Herodes decía, pero es que no quiero dejar mi pecado, no quiero dejar mi carne. Pero qué bonito predica Juan el Bautista, y lo mandaba a llamar y le decía, explícame la ley, explícame los profetas. Y Herodes le escuchaba de buena gana, porque Herodes únicamente tenía que comezón de oír. Jesús les reprocha duramente esta vil actitud a la gente.
que le buscaba, dijo, no por las señales. En Juan 6:2, vaya Juan 6:2. Tenga mucho cuidado con ser una persona que tiene comezón de oír. ¿Cuál es la diferencia? Que usted no solamente viene por lo que le dan, viene a aportar, viene a dar, viene a ofrecer su vida, su corazón, viene, si es necesario, a sufrir por el Evangelio, aquí en donde sea, no solamente salud, dinero y amor dame, Señor. En el versículo 2, Juan 6:2 dice, le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Una vez más vemos que las señales, y esto lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos neumatología, lo que son los milagros, prodigios, señales. Ahorita quiero que se quede con esto, ya más adelante no lo vamos a tomar tan en fondo. Las señales en su momento acompañaron el mensaje del Evangelio. No fueron otra cosa que eso, señales. ¡Wow, pastor, qué sabiduría! ¿Sabes qué significa la palabra señal? Viene del griego semeión, significa una marca, una distinción. ¿Qué te quiero decir con esto? Y ahorita lo vas a entender. Significa que los milagros que Jesús obró no eran el mensaje en sí mismo, solamente eran la marca, el sello distintivo de que Jesús venía de parte de Dios. Pero pastor, nosotros tenemos que tener milagros para que la gente crea en Jesús. No es verdad. Nosotros predicamos el Evangelio. El que hizo milagros fue Él. Crean en el que hizo milagros. A Él lo vieron hacer milagros. Están documentados sus milagros. Crean en Él. Nosotros solamente traemos o llevamos el mensaje del Evangelio. Hoy en día hay gente que piensa que el mensaje debe ir acompañado de señales y milagros, que ese es el modelo a seguir. Aquellos que nos apegamos a la sola Escritura nos catalogan de religiosos, de muertos, de que no tenemos el Espíritu, de que no tenemos vida. Hay una mentira que creen estos promotores del Evangelio de señales y milagros. Dicen que los prodigios y los milagros van a producir fe en el corazón de las personas y que así se van a salvar. Eso es antibíblico, amado hermano. La Biblia nos dice que Dios es el que nos dio esa fe en la eternidad pasada, y la única manera de activar la fe no es con milagros, es predicando el Evangelio. Hebreos 12:2, no vayas, dice la Escritura que Jesús es el autor y consumador de la fe. La palabra autor en el griego original significa el que la origina, el que la pone ahí. ¿Quién puso la fe en mi corazón? Cristo Jesús en la eternidad cuando me eligió. Aquí en el tiempo, ¿cómo se activa esa fe? Romanos 10:17, no vayas, dice, la fe viene por el oír, ¿qué? La palabra del Evangelio. Jesús les reprocha y les dice, me buscan porque comieron pan y se saciaron. El pueblo se interesaba en Jesús particularmente porque habían comido el pan y se habían llenado de su estómago. En el versículo 27 Jesús cierra, y vamos a terminar hablando con este hermoso mashal. ¿Se acuerda que es un mashal? Un proverbio, una especie de mini parábola. Versículo 27, Jesús les dice un mashal: trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Jesús, señaló Dios el Padre. Es algo muy parecido de lo que le dijo a la mujer junto al pozo de Samaria. Solo que esta vez, en lugar de agua, ¿qué le dijo a la mujer? Tú pídeme y yo te daré agua para vida eterna. Esta vez toma como ejemplo la comida. Al igual que la mujer samaritana, los que escucharon este mashal pensaban que hablaba literalmente. Lo vamos a ver en las próximas semanas, que ellos pensaban, sí, tú tienes comida que no perece, dámela. No entendían realmente de qué hablaba Jesús, cuando lo que Jesús estaba haciendo era iluminar sus corazones con este mashal. Lo que en realidad significa este mashal es lo siguiente: cuando Jesús dice trabajen no por la comida que perece, les estaba diciendo, dejen de ansiar los panes y cosas semejantes, dejen de ansiar las cosas materiales que no son capaces de llenar su corazón.
dense cuenta que esa comida natural perece, que no va a ser para siempre. Cuando les dice, trabajen por la comida que a vida eterna permanece, Jesús nos estaba diciendo ahorita y les decía en ese momento a ellos, en lugar de pensar en las cosas materiales, pongan su fe en el que Dios envió, el cual es el que produce verdadera comida que da vida eterna. El Hijo del Hombre se las dará. Está diciendo Jesús, esta comida se las daré yo, el Hijo del Hombre. Yo estoy aquí para aquellos que crean en mí, porque a esto señaló Dios el Padre. Jesús estaba recordando el testimonio del Bautista, sus propias obras, la palabra hablando de él directamente. Cierra tus ojos y vamos a terminar. Te lo voy a traducir en palabras más entendibles, lo que te acabo de decir. Lo que Jesús dijo en el mashal del versículo 27, que te acabo de explicar, lo podemos bajar todavía más de la siguiente manera. Cierra tus ojos, que no te distraiga nada, y escucha lo que hoy dice Jesús a nuestros corazones, como lo hizo hace tantos años. Y sobre todo, si tú crees que vienes a la iglesia, que Dios te dé, te llene, te levante, te prospere, pero no has venido nunca con un corazón humilde, humillado, diciendo, Señor, toma el control de mi vida, no importa qué pase, no importa mi ego, no importo yo, quiero ser cristocéntrico, no llenar mi propio ego, sino que seas tú quien se lleve la gloria. Jesús nos dice, no debemos de hacer las cosas de este mundo la causa principal de nuestras preocupaciones, porque todo lo que el mundo ofrece es pasajero y se corrompe. La riqueza, los placeres, los honores, la comida, lo que te alimenta el vientre, solamente es fantasía, nunca te va a dejar satisfecho por completo. Ahí está el ejemplo de Rey Salomón. ¿Cuántas veces lo tendrá que poner? Por ejemplo, las veces que sea necesaria, que tuvo todo el dinero y el placer físico y carnal que quiso, pues tuvo 1000 mujeres y aún así terminó escribiendo vanidad de vanidades, todo es vanidad, nada de eso llena mi corazón, yo quiero solamente al Señor. Es una necedad empeñarnos hasta el afán. Gente afanada que deja de congregarse, que deja de servir al Señor, que deja de a un lado su relación con Cristo por las cosas materiales, que al final puede hacer que pierda su alma. Jesús dice en Lucas, ¿de qué le sirve al hombre si ganara el mundo y perdiere su alma? En cambio, nos dice Jesús, hay una comida que permanece a vida eterna, la cual nos da Jesucristo mismo. Esta comida es la que verdaderamente nos llena, no nutre nuestro cuerpo, nutre nuestro alma y nuestro espíritu. Por eso es duradera para siempre, por eso te da vida eterna. Hoy es un buen día para meditar dónde está nuestro tesoro, porque donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón, dice la Escritura. ¿Dónde se encuentra lo que más anhelas? Las personas no tenían puesto su corazón y su tesoro y su anhelo en Jesús, sino en lo que Jesús podía darles. ¿Dónde está tu tesoro hoy en día, amado hermano? ¿Dónde se encuentra lo que más quieres y lo que más anhelas? ¿Dónde se encuentra lo que más te gusta y lo que más amas, lo que más aprecias? Porque donde se encuentre, allí estará tu corazón. Que tu tesoro, lo que aprecias, lo que buscas, lo que amas, sea Cristo, para que tu corazón esté en Cristo. De eso se trata este mashal y de eso se trata esta enseñanza. ¿Dónde está tu corazón? ¿En el cielo, en Jesucristo, o aquí en la tierra, en las cosas pasajeras? ¿Qué tiene más importancia para ti? ¿A qué le dedicas más tiempo? ¿Qué es lo más importante para ti? Ahí es donde está tu corazón. Si tú le dedicas más tiempo a tu relación con Cristo, le dedicas diario tus horas en oración, en lectura, en meditación de la palabra, escuchando enseñanzas, alabanzas, si le dedicas el tiempo necesario a congregarte, tu corazón, tu tesoro está en Cristo. Pero si a la primera situación dices, no importa, aunque no vaya hoy a la iglesia, aunque hoy no ore, aunque hoy no haga, aunque hoy no,
quiere decir que hay algo más importante para ti y que ahí está tu corazón. ¿Dónde está tu corazón, amado hermano? Estas personas tenían su corazón en lo que Jesús daba. Es engañoso el estar aquí y que digas, mi corazón está en Cristo porque estoy en la iglesia. Y si te dijéramos que Jesús tiene para ti un plan maravilloso, y es que tu ego sea reducido a nada, que pases tribulación, angustia, persecución, desnudez y muerte, que por el Evangelio y la causa del Evangelio seas perseguido, vituperado, aún así sigues a Jesucristo. Si es así, gloria al Rey de Reyes, porque no vino de ti, fue Cristo quien puso el querer como el hacer en ti, como lo hace en mí. Señor y Dios, te damos gracias, porque para nosotros no hay nada más importante que tú. No venimos aquí a buscar lo que tú nos das. No permitas que seamos ese tipo de cristiano que busca salud, dinero, amor, prosperidad. No queremos ser el tipo de cristiano que te busca por lo que das, sino por quien tú eres. Tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor. No importa que veamos que prosperen económica o materialmente más las personas a nuestro alrededor. Tú anhelas que lo que prospere sea nuestra alma en primer lugar, que nuestro carácter sea como el de Cristo. Y si yo veo que alguien prospera a mi alrededor, es porque estás moldeando paciencia en mi corazón. Y si a ti te place nunca prosperarme económicamente, tal vez es porque sabes que me voy a descarriar y nunca vendré nuevamente a tus pies. Gracias entonces, Señor, como dice el proverbista, por mantenerme del pan necesario. No me das más para que no me descarríe, no me das menos para que no robe y blasfeme en tu nombre. Gracias por lo que me das, Señor. Tengo contentamiento porque tengo a Cristo. Y teniendo a Cristo, tengo la comida que es para vida eterna. No me falta nada, Señor. Que este sea el pensar y el sentir en nuestros corazones siempre en tu iglesia, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús te decimos amén. Dios, denle un aplauso al Rey.